La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador de la historia. Los ejércitos de dos países, Alemania y Japón, desataron su poder sobre las demás naciones, que en un principio no pudieron hacerles frente. Aquella era en un principio una lucha de gigantes contra niños. Hitler, utilizando quizás al mejor ejército que haya existido jamás, arrolló a los países vecinos. Firmando un tratado con la Unión Soviética, se aseguró de la neutralidad de ésta y devoró Polonia. Todo mientras Francia y Reino Unido se miraban impotentes. Luego, y en una serie de ataques contundentes inéditos, Francia fue sometida tras una campaña relámpago, y los ingleses estuvieron a punto de ser destruidos también, lográndose salvar gracias a la evacuación a toda prisa de su ejército en Dunkerque. Urbanidades. Historias de RKA Radio. El Escuadrón 201. Las cosas en México estaban que ardían. El movimiento nacional sinarquista se pronunció claramente a favor de los países del eje, y los miembros del Partido Comunista Mexicano se abstuvieron de decir nada. Estando como estaba la Unión Soviética en buenos términos con el régimen nazi tras el pacto Ribbentrop-Molotov, Cárdenas, que había aceptado el arribo de León Trotsky con el fin de dividir a la ultraizquierda mexicana, parte de la cual seguía órdenes desde Moscú y por ende de Stalin, había adoptado una posición distante, aunque denunciando de manera esporádica los abusos de Hitler. El petróleo mexicano era indispensable en aquella etapa para la maquinaria de la guerra alemana, así que el Tercer Reich había salvado a la naciente industria paraestatal Pemex del boicot al que ingleses y gringos le habían sometido un año antes, e incluso habían convencido a Italia y a Japón de comprarnos petróleo también, ganándose el aprecio y la gratitud de gran parte de la nación mexicana. El petróleo sería embarcado y refinado en Hamburgo, donde luego se distribuía entre el equipo de la Luftwaffe. Sin embargo, y tras la actuación de Hitler en Múnich, ese mismo año de 1938, el presidente mexicano se había dado cuenta de hasta dónde las aspiraciones del Führer llevarían al mundo, así que ordenó a su secretario de Relaciones Exteriores extremar precauciones. Cárdenas era un antiimperialista convencido, y la postura diplomática que adoptó México durante aquellos años estuvo a punto de alejar a Alemania y a debilitar a Pemex, sobre todo por el apoyo mexicano a los republicanos españoles, el aceptar la llegada de cualquier refugiado militar o civil que llegara a pedir protección a territorio nacional, la protesta ante la Sociedad de Naciones por el anexamiento de Austria y la invasión italiana a Etiopía. Sin embargo, una vez estallada la guerra, la presión por unirse a uno u otro bando se incrementó sobremanera, especialmente porque la derecha mexicana era profascista y gran parte de la izquierda comunista. Es una mentira que Cárdenas se llevara bien con Stalin. El zar rojo quería aquel último rival muerto y el que Cárdenas le diera asilo lo contrarió fuertemente. Por tanto, las relaciones diplomáticas solo se mantuvieron al mínimo. La intención del presidente michoacano era que México permaneciera neutral todo lo posible, evitar que las tropas y el pueblo mexicano sirvieran como carne de cañón al servicio de Estados Unidos o del eje, y aprovechar tal coyuntura mundial para generar cuantas ganancias fuera posible. Con ese fin designó a su sucesor, el general Manuel Ávila Camacho, en el entendido que si ganaba la oposición de Juan Andreu Almazán, México se alinearía irrevocablemente con los países del eje. La agitación del movimiento sinarquista mexicano fue considerable, pero se evitó el golpe de Estado y Cárdenas siguió en su puesto. El presidente se dio a la tarea de identificar y rastrear a todos los agentes del régimen nazi en territorio nacional. Hitler consideraba a México como una nación con posición geopolítica vital y la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemana, ya había infiltrado las cúpulas de poder más importantes del país. Sin embargo, el trabajo se vería seriamente mermado por el mismísimo Miguel Alemán, secretario de Gobernación durante el mandato de Manuel Ávila Camacho. Encargado como era de lidiar con el espionaje extranjero, había sido seducido por la actriz Hilda Kruger, agente nazi que había llegado a México con la misión de ayudar en la operación Pastorius, de infiltrar las cúpulas de la clase alta mexicana. Aquel año de 1941 vio muchas cosas. Primero, Hitler invadió a la Unión Soviética renunciando a la precaución que hasta entonces había marcado todas sus acciones, y colocando contra él al país más extenso de la Tierra. Y segundo,
el racialmente inferior ejército japonés infligió una serie de espectaculares derrotas a las tropas coloniales estadounidenses, holandesas e inglesas en el lejano oriente, forzando a los franceses en Indochina a someterse, imponiendo una alianza forzosa a Tailandia, capturando Birmania y obligando al general Douglas MacArthur a replegarse hacia la península filipina de Batán. Más aún, el ejército imperial japonés desembarcó en Malasia y el general Tomoyuki Yamashita capturó Singapur, infligiendo la derrota más espectacular a un ejército blanco en Asia. Como fuera, y tras la salida de Cárdenas, el ataque a Pearl Harbor y el hundimiento del Potrero del Llano y el Faja de Oro, la neutralidad que había mantenido el país se hacía cada vez más difícil de mantener. Roosevelt trató de presionar al gobierno mexicano para que movilizara a su población y se uniera a la guerra contra los países del eje. Las conversaciones que mantuvo con su homólogo mexicano fueron recopiladas por Otto Guido Moebius, empresario alemán radicado en Nuevo León y propietario de las fábricas Apolo. Las conversaciones serían transmitidas integralmente a Hitler. La respuesta del gobierno fue la mejor que se pudo adoptar. Los estadounidenses e ingleses y franceses sencillamente querían que otros fueran a morir en su lugar con el fin de evitar en todo lo posible bajas entre sus conciudadanos, además de ahorrar dinero. Brasil mandó una fuerza expedicionaria más o menos grande, la Fuerza Expedicionaria Brasileira, pero el Congreso mexicano adoptó dos medidas que fueron las mejores que pudo haber adoptado el país. Una, levantar la prohibición de pelear en un ejército extranjero siempre y cuando fuera aliado, y dos, la creación de una Fuerza Expedicionaria Mexicana llamada Escuadrón 201, con el fin de liberar las Filipinas y pelear contra la legendaria Fuerza del Sol Naciente. De esta manera el país se ahorraría casi todos los gastos y contribuiría de manera completamente significativa. Ambas metas aparentemente contradictorias y no siempre realizables. México ya tenía para ese entonces una población coreana de tamaño respetable, y las Filipinas eran vistas como una especie de hermana menor en el ámbito nacional, así que la respuesta de tal medida fue magnífica. Además, se habían desarticulado una conspiración de los ejércitos y marina imperiales japoneses para desembarcar en Navojoa, así que dedicar aquella fuerza expedicionaria en el frente asiático pareció la opción más natural. Así pues, un grupo especial de entrenamiento fue formado en la Ciudad de México. El liderazgo fue dado al coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, famoso entonces por sus vuelos de buena voluntad a lo largo y ancho de Latinoamérica. Todos eran voluntarios. El presidente Ávila Camacho, antes de mandarlos a entrenamiento, les despidió, recordándoles que los hermanos de la República de Brasil ya estaban combatiendo en Italia, y que el peso de la reputación que tenía México en aquellos años, donde todo mundo pensaba que los mexicanos eran valientes y hacían honor a su palabra, recaería sobre todos ellos. Pídanme lo que quieran, concluyó. Mi presidente, un soldado de la fila de hasta atrás avanzó al frente y se cuadró. Me llamo Ángel Cabo Bocanegra del Castillo y solicito que una escuela sea construida en mi pueblo natal de Tepozotlán, Morelos, ya que me da usted esta oportunidad de pagarla con mi sangre. La escuela sigue en ese mismo lugar hasta hoy. No todo fue miel sobre hojuelas. Uno de los pilotos le mentiría a su madre diciéndole que iría a los Estados Unidos a recibir entrenamiento. Cuando la señora vio las noticias en el periódico, entraría inmediatamente en histeria, entendiendo que su hijo se había ido a la guerra. Algunos otros tendrían experiencias similares. Los miembros del 201 fueron mandados a Texas para entrenamiento, aunque claro, los gringos se comportaron igual de racistas. En el pueblo de Grenville les negaron alojamiento, hasta que el US Army les aclaró a los habitantes del poblado que aquellos chicos mexicanos eran aliados y que pelearían de igual manera for the freedom. El piloto Crisóforo Salido perdió la vida en un trágico accidente aéreo. El teniente Javier Martínez Valle también. Pero después de recibir sus banderas de guerra, salieron dispuestos a las Filipinas, en medio de sones y guitarras y las notas de la canción mexicana, unidos al Grupo 58 de la US Army Air Force. MacArthur había salido de Filipinas hacia Australia, y los japoneses habían ocupado las islas. A pesar de las proclamaciones sobre su esfera de coprosperidad asiática, los militares nipones se comportaron con frecuencia con un sadismo y actitud pedante inigualables. Como fuera, la situación en las Filipinas era desesperada para el bando japonés, que sabía que podía esperar un desembarco en un momento a otro. Así que Hideki Tojo tomó una decisión. Aquel ministro japonés con poderes dictatoriales
mandó traer de vuelta de su exilio en Machuiria al general Tomoyuki Yamashita, vencedor de los ingleses en Singapur y personaje a quien había mirado con envidia. Aquello sería un infierno. Yamashita, aunque muchísimo más humano que sus pares japoneses, no podía controlar todo el desarrollo de los eventos, y el hecho de que dos leviatanes se enfrentaron con todo lo que tenían sobre el territorio de las islas, por poco regresa a las Filipinas a la Edad de Piedra. El general MacArthur intentaba sacarlo de ahí, pero los japoneses, siendo como eran expertos en el combate de jungla, se lo pusieron muy difícil. Los combates se intensificaron porque, a despacho de la superioridad numérica estadounidense, los japoneses respondieron con espíritu bushido, por lo que los casos de bajas psiquiátricas se incrementaron exponencialmente entre las tropas gringas. MacArthur solicitó más mexicanos para la operación en la selva, argumentando que eran mejores combatiendo bajo tales condiciones selváticas infernales, y el Escuadrón 201 pronto tuvo su bautizo de fuego, y no tardó en distinguirse por su valor. Otro piloto, Fausto Vega Santander, perdió la vida en otro accidente mientras volaba en combate, habiendo participado contra cazas japoneses en combate cerrado. Su avión cayó en picada sin haber sido alcanzado por ningún disparo. Hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que pasó con su aeronave. Aquella era la batalla por Luzón y la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana jugó un papel decisivo, hundiendo un convoy de refuerzos indispensables para el mantenimiento de la isla y desbaratando los planes de abastecimiento nipón, reduciendo dramáticamente el tiempo que podrían resistir. Por supuesto, esto no significó que la lucha se volviera menos cruenta. Los japoneses siguieron resistiendo, y la batalla se volvió tan despiadada que incluso el personal de tierra del 201 tuvo que unirse a la batalla. Las tropas niponas contraatacaban de noche y mataban en la oscuridad. Fue ahí, y para eterna gloria del escuadrón, pudieron capturar una bandera nipona y mantenerla, un logro en sí mismo, amén de capturar algunos prisioneros. Pocas veces había habido en la historia de un país tal ejemplo de eficiencia en cuanto al tamaño y eficacia. La mayoría de sus bajas no fueron por bajas en combate. Tanto en tierra como en el aire, los miembros del 201 mostraron su valor. El teniente Espinosa Galván cayó por culpa del mal tiempo, mientras que el capitán Pablo Rivas Martínez y el teniente Guillermo García Ramos se cayeron en una tormenta y se separaron. El teniente García cayó sobre una posición japonesa y fue salvado en una operación comando por un equipo australiano, pero Rivas nunca fue encontrado. El teniente Mario López Portillo se estrelló contra una montaña. A los demás, tras 1000 batallas y desventuras, el fin de la guerra los agarró tomando tranquilos. Para el momento de la rendición, el Escuadrón de Pelea 201 había dejado más de 3000 soldados enemigos fuera de combate. Este es un logro extraordinario, pues debe tomarse en cuenta que para la batalla por Filipinas, los pilotos japoneses seguían siendo los mejores en combate, pues su entrenamiento incluía más horas de vuelo que el de los pilotos estadounidenses, soviéticos o ingleses. Por supuesto, esto no significa que todas sus víctimas hayan sido pilotos, como ya se dijo. Los pilotos mexicanos hundieron el Luzón y un convoy de refuerzos necesarios para el mantenimiento de la isla. Incluso en tierra, el personal de mantenimiento pudo capturar una bandera japonesa y resistir varias cargas Banzai en medio de la selva. Nada mal para un grupo de voluntarios compuesto por más de 350 hombres. Generales, jefes, oficiales y tropa de la Fuerza Aérea Expedicionaria, llegan ustedes en majestad y gloria. Recibo con emoción la bandera que este país les ha conferido, como símbolo de esta y de las ideas de humanidad por las que pelearon en una causa común. Han cumplido ustedes con su deber de manera magnífica, y estos momentos, en esta histórica plaza, reciban ustedes la gratitud de su gente. Aquella fue una entrada apoteósica. Pronto empezaron a circular noticias de los crímenes sobre las fuerzas del Eje, y el pueblo mexicano recibió bien a aquellos veteranos. Aquellos hombres que regresaron y que aún quedan entre nosotros son ahora abuelos canosos y disfrutan del retiro, al menos tanto como se puede disfrutar de tal cosa en este país. Su bandera de batalla descansa en un lugar de honor en el Museo Nacional de Historia, y la bandera japonesa que lograron capturar a precio de sangre es mostrada en las exhibiciones de la Fuerza Aérea Mexicana. 5 de esos pilotos se convirtieron en generales de nuestra Fuerza Aérea. Otros prosiguieron en sus carreras de aviación o emprendieron carreras mercantiles o académicas. Nunca olvidan a sus camaradas caídos.